Muy bien, bienvenidos sean todos a la primera sesión de nuestra semana número 3 del curso de base de datos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. En esta sesión específicamente vamos a finalizar todo lo que es el modelo entidad-relación, ¿no? Nos faltaba un pedacito nomás terminarlo, ¿verdad? Que era la parte de el modelo extendido, que en realidad, chicos, el modelo extendido muchas, digamos, pocas veces se usa, no muchas veces, sino pocas veces se usa, y normalmente nació a raíz de los diagramas, en este caso UML, ¿no? A veces los programadores decían, oye, yo tengo una relación, por ejemplo, de herencia, ¿no? Ya, ¿cómo represento herencia en un modelo relacional? ¿No? ¿Cómo en tu tabla, en tus tablas de base de datos, cómo tú representas esa herencia? Entonces, ¿qué pasó? Que decían, bueno, ¿cómo lo representábamos? ¿Cómo lo hacemos? Y nace el modelo extendido, ¿no? Como una pequeña extensión al modelo original que lanzó Chen, porque Chen no pensó en eso, ¿no? Chen no pensó básicamente en herencias, generalizaciones, etcétera, y básicamente para poder hacer, digamos, la transición más fácil entre desarrollo y base de datos, nacieron estas extensiones que son más que todo artificios que nosotros ponemos en nuestros modelos y en las claves específicamente, en el manejo de las claves, para poder simular, ¿verdad?, este tipo de relaciones, ¿no? Y básicamente, chicos, esa es, digamos, la historia del modelo extendido. Una vez que terminamos el modelo extendido, vamos a hacer un caso, el caso de Urban Move, ¿verdad? Que es, digamos, una base de datos que nos solicitan modelar esta base de datos para una empresa que está haciendo un sistema de taxi por aplicativo. Una vez que terminamos ese modelo, vamos a pasar y vamos a hacer ya la parte del modelo lógico, ¿no? El modelo lógico, recuerden chicos, que es agarrar nuestro modelo, entidad-relación y darle esa transición ya formalizándolo, ¿no? Vamos a hacer en este caso algunas reglas de normalización para ver en este caso que nuestro modelo sea o cumpla más que todo, chicos, con los requerimientos de una buena base de datos. Esto, chicos, lo bueno de que estamos trabajando en la notación de Chrome en lugar del modelo de Chen es que la transición es, básicamente no se va a sentir, es básicamente acá tengo que colocar algo, no, paso, 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 paso. ¿Por qué? Porque el modelo de Chrome se crea, en este caso, chicos, como un híbrido entre entidad-relación y modelo lógico, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios que nos da trabajar desde temprano con un modelo de entidad-relación. El modelo de Crow, perdón. El modelo de Chen, por ejemplo, sí requiere un trabajo extra. Y por eso les decía que quizás los que ya trabajan en base de datos no me dejarán mentir, es que muy poco se utilizan los modelos de Chen digamos, en la vida real, ¿no? O sea, se utilizan, en academia se utiliza mucho, en realidad, porque tienes que enseñarlo, pero en un entorno ya más grande, digamos, más de producción, normalmente, chicos, la gente empieza desde el modelo lógico y pasa de frente, en este caso ya al modelo de base de datos. Es más, algunos ya hacen su script de base de datos de frente, ya no quieren ver nada con entidad, relación, lógico, ¿no? Entonces acá hemos hecho una buena decisión empezar con nuestra notación de Crow. Hoy día y en este caso el jueves, vamos a trabajar todo lo que es la transformación de este modelo de entidad-relación a lógico, ¿no? Y como les dije, va a ser corto. Lo que normalmente es bien largo, en este caso, chicos, el tema, va a ser bien, bien sencillo, bien digerible en este caso. ¿Por qué? Porque los beneficios de hacer la notación de Crow son grandes en esta etapa, ¿no? Y una vez que tengamos esta etapa completa, chicos, la siguiente etapa ya es una un poco más, no diría compleja, pero en la cual nosotros vamos a ya utilizar un software. Recuerden que habíamos conversado de SQL Server. Y aquí viene una restricción importante, que bueno, que también tengo que conversar con ustedes, y es que la universidad no tiene
los laboratorios virtuales que yo pensaba que sí tenían. Yo siempre que he enseñado, en este caso, chicos, hemos tenido a veces la facilidad de poder instalar normalmente los sistemas en nuestras máquinas. Entonces, como no tenemos el laboratorio virtual, lo que tendríamos que hacer es instalar SQL Server en las máquinas. Y eso, como les comenté, para muchos es una restricción grande. ¿Por qué? Porque en realidad no pueden, en este caso, todos instalar, no tienen esa facilidad. Y bueno, lo que sí me comentaron es que están viendo la posibilidad de hacer estos laboratorios virtuales, pero que todavía no están en este caso funcionando, sino es para un futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, básicamente es instalar. Entonces, yo tengo que hacerles una guía de instalación para poder, en este caso, chicos, instalar. Lo sé. Es una restricción grande porque la idea es trabajar normalmente con una versión pro, por lo menos, no con una versión profesional, que normalmente en los laboratorios físicos sí está instalado. Pero ahorita, chicos, digamos, en esta situación lo que tendríamos que hacer es trabajar con un Express, que se puede trabajar con un Express tranquilamente. No es muy pesado para las máquinas, esa es otra ventaja. Pero sí, chicos, es importante que bueno, todos ustedes, yo sé que algunos trabajan con computadoras de sus trabajos, etcétera, tendrían que pedir de repente un permiso o la posibilidad de que ustedes puedan instalar un software adicional o de repente utilizar sus máquinas personales, ¿no? Entonces, desde ya les voy comunicando esto porque yo tenía pensado en este caso hacerlo con un laboratorio virtual porque igual, ¿no? Yo tengo una Mac y en la Mac no tenemos SQL Server, así que, y encima tengo una arquitectura diferente, que no hay SQL Server para esa arquitectura, así que tengo que tener una máquina Windows en un corto tiempo para poder enseñarlo, ¿no? Claro, podríamos hacer en Azure, como dice, como nos estaban comentando, es cierto. Esas son las posibilidades que voy a ir evaluando, ¿no? Entonces, porque digamos que lo lógico sería utilizar el laboratorio, ¿no? Mi primera opción era utilizar el laboratorio. Entonces tengo que ver cómo solucionarlo, ¿no? Entonces sí, sí es cierto. Podríamos ver esa posibilidad. Yo, como les comentaba, eh, lo que quiero hacer en este caso, chicos, es para poder pasar a la próxima semana, ¿no? O sea, empezar a utilizar, porque de acuerdo a nuestro sílabo, a ver, y vamos a poner el sílabo rapidito, simplemente para poder solucionar este tema. A ver, dime Dante, Ingeniero, buenas noches. De nuevo, ¿qué buenas tal? noches a Buenas todos los noches. compañeros. El SQL Server que pretende instalar, Ujú, bueno, tiene dos tipos de usuario: usuario servidor, usuario, ¿no? Usuario final. ujú. Nosotros utilizaremos el de usuario, supongo. No, O tenemos que vamos instalar a tener que servidor y cargar. usuario, ¿O los dos vamos a instalar? claro. Ya, perfecto. Porque si no, Ujú. si tuviese usted la plataforma, no, usted lo instalaría y todos nos colgaríamos de, ¿no? De su base, ¿no? Claro, lo que sí podemos hacer en todo caso es utilizar de repente una, podríamos utilizar una versión en la nube y colgarnos esa versión en la nube. El, Efectivamente, el tema en aunque este caso, el tema es que, a ver, hay dos cosas acá, y por eso les decía que es una cosa que yo tengo que evaluar, que es que cuando nosotros trabajamos normalmente en la nube, digamos, muchas de las configuraciones se tienen que hacer por medio de consola o por medio de comandos, ¿no? A diferencia en este caso de que tengamos la versión con el cliente y nosotros podamos, o bueno, yo les pueda guiar en este caso para que ustedes hagan algunas o puedan ustedes conocer un entorno, por ejemplo, de servidor con un cliente que ustedes lo puedan manipular mediante una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, ahí también viene ese tema importante, que es cuán técnico quería yo hacerlo. Mi intención era hacerlo no tan técnico, sino que ustedes puedan ver la posibilidad de utilizar, en este caso, esa interfaz gráfica para que se les haga un poco más sencilla la vida, ¿no? Entonces, sí, los que tienen ese SQL Server normal, no hay problema, ¿no? Eh, exacto, sí, eso es lo que estaba comentando Nicolás, ¿no? O sea, de que
va a haber más libertad en este caso cuando nosotros tenemos el servidor del cliente porque es nuestra máquina, es nuestro servicio y no tenemos que tener ningún tipo de restricciones, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente que voy a tratar de resolver en estos días, de pensar bien para ver cómo lo vamos a hacer. Y les decía, y por eso les estaba mostrando el sílabo acá, ¿por qué? Porque miren, estamos nosotros en esta semana, ¿no? Y justo tenemos que hacer esta parte, ¿no? Conversión de un modelo, ya. Esto de acá, chicos, o sea, sinceramente, esto es al toque. O sea, no es muy complicado, lo vamos a trabajar posiblemente en unas 2 horas, 3 horas, demorándonos un poquito, entendiendo bien. Y es porque nosotros ya hemos venido trabajando algunas cositas de normalización ya antes, ¿no? Entonces, eh, esto de acá se va a pasar volando. Entonces ya entraríamos en la semana 4 y aquí es donde nosotros ya tendríamos que empezar con el gestor SQL Server. Entonces, para mí, chicos, o sea, lo ideal de tener el gestor de SQL Server es no solamente presentarles teoría, sino que ustedes mismos experimenten, ¿no? Los que tienen, bacán, no hay problema. Entonces, esa es la restricción, ¿no? Porque por mí, digamos, por mí hubiese sido normal, yo les digo, bueno, utilicemos MySQL, ¿no? Pero si es que nosotros tenemos acá SQL Server, tenemos que trabajar en SQL Server, ¿no? Entonces, ese solamente es un inconveniente, no es, digamos, una gran restricción, simplemente tengo que adaptar y ver, en este caso, la mejor opción para todos. Como les dije, el Express, en este caso, chicos, que es, digamos, el más sencillo, no tiene mucho, en este caso, digamos, no ocupa mucho espacio, sí utiliza un poco de recursos, obviamente, porque es una versión de servidor, y bueno, tiene restricciones en la cantidad de datos a utilizar, pero digamos que para el curso basta y sobra, digamos, ¿no? Pero recuerden que tenemos que instalar, tenemos que hacer algunas pequeñas configuraciones, en este caso, chicos, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo también, la restricción también va para mí, chicos. Yo utilizo una Mac con una arquitectura diferente y lamentablemente, bacán fuera que pueda crear una máquina virtual. O sea, puedo crear la máquina virtual, pero el gran problema en este caso, chicos, es que por la arquitectura de mi Mac, del chip de mi Mac, no puedo instalar SQL Server, ¿no? O sea, porque utilizo otra versión de Windows que es la ARM y porque esa ARM, pues no puedo en este caso, chicos, instalar la mayoría de programas de Microsoft en mi computadora. Así que por ahí hay una restricción. Entonces, vamos a ver la mejor manera. Yo, ni bien ideo la forma en que vamos a trabajar, yo lo voy a comunicar en este caso al delegado, igual voy a crear las guías por si acaso, si es que necesitamos instalar. Y yo creo que vamos a pasarlo tranquilo, porque el tema, chicos, es que de aquí en adelante, como ustedes pueden ver, ¿no? Gestor base de datos, desde la 4 a la 5, todo eso, chicos, tiene que ver con nuestra base de datos. ¿Sí? Así que ese es un pequeño inconveniente que tenemos, ¿no? A partir de la semana 4. Entonces, a partir de la próxima semana tendríamos que ver la mejor forma de hacer una instalación. ¿Ok? No se preocupen, al final lo podemos solucionar, ¿no? Al final se va a poder solucionar. La única forma de no solucionarlo es que, no sé, pues, no, se puede solucionar, se puede trabajar, no se preocupen por eso, ¿no? De cualquier modo se tiene que solucionar. Así que vamos a ver la mejor forma que se aplique para todos y a partir de ahí podemos trabajar. ¿Ok? Así que, nada, ánimos nomás. Los que ya lo tienen, bacán. Ese es un buen punto, los que ya lo tienen. Los que todavía les falta, lo vamos a instalar de repente junto conmigo, de repente ya yo creo la guía y ustedes lo instalan. Igual yo tengo que hacer la instalación acá, ¿no? Porque de repente algunos también, a pesar de la guía, de repente tienen algún inconveniente, ¿no? Siempre la instalación de algo se trae esos inconvenientes, ¿no? Exacto, sí, Raúl, esa guía tengo que prepararla, ¿no? Como les dije, o sea, el inconveniente también es que yo tengo que conseguir una máquina Windows también para poder instalar, en este caso, SQL Server. ¿Sí? Listo. Entonces, ya les conté cuál es el pequeño problemilla que tenemos, lo vamos a solucionar y bueno, más o menos para que ustedes también estén un poco informados, ¿no?
Importante, chicos, las personas que no lo tienen, si es que no tienen experiencia instalando, chicos, no lo instalen, ¿no? O sea, mejor que llegue la guía, ¿no? La guía para que puedan instalarlo. Si es que puedo de repente hacer un video, voy a ver si puedo hacerlo, también sería bueno. Pero de todas maneras, dentro de la clase lo vamos a instalar, ¿no? Lo único que sí les voy a pedir es, y eso ya lo voy a ir en mensaje, diciendo es que tengan los instaladores listos, ¿no? Yo les voy a dar los links para que puedan en este caso instalar y que tener listo ya, porque si vamos a descargar en ese momento también es otra demora de tiempo. ¿Ok? Así que bueno, dejando ese tema ya en el aire, chicos, porque todavía no lo solucionamos, vamos a continuar, ¿no? Listo, no se preocupe. Bien, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado, chicos, terminando ya nuestro modelo entidad-relación, ¿recuerdan? Algo muy importante, chicos, de lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Es que nosotros ya tenemos la habilidad de poder hacer un diagrama de entidad-relación, ¿verdad? Entonces, ya teníamos nuestro modelo de nuestro caso de veterinaria bien sencillo, ¿verdad? Bien simple, bien útil. Nosotros podríamos registrar clientes, podríamos registrar en este caso mascotas, ¿verdad? O sea, por su cliente con su mascota. Y también podríamos registrar los veterinarios con su supervisor. Y de igual ya podíamos hacer la transacción del negocio, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa muy importante, chicos, que nosotros debemos de identificar. Sí, no, eso Raúl va a salir con la guía, ¿no? Entonces me van a dar un tiempito ahí porque tengo que preparar una guía, dije, y una vez de que yo ya tengo la guía, ya les voy a dar en este caso con los enlaces en la guía, dentro de la guía, ¿ok? Muy bien. Entonces, les decía, chicos, ¿qué es lo importante cuando nosotros tenemos un modelo como el que ustedes ven en pantalla? Es importante en este caso, chicos, que nosotros también identifiquemos siempre cuál es digamos, la tabla o la relación en este caso que nos permita a nosotros identificar cuál es el core del negocio, cuál es el proceso fundamental, ¿verdad? Porque puedo tener miles de clientes y miles de mascotas registradas, puedo tener miles de veterinarios, ¿verdad? Pero si no tengo esta relación, ¿verdad? Correcta, ¿no? Esta relación de cita, la voy a marcar acá con color. Si yo no tuviese esta relación, ¿verdad? Básicamente, la empresa no podría hacer nada. VirtualBox, Felipe, el problema es el ARM. O sea, mi chip es un M2. Entonces, como es un chip M2, tiene otra arquitectura. Entonces, yo puedo instalar Microsoft, sí, normal, pero el gran problema que tengo es que no hay SQL para arquitecturas ARM. Hay para 32, hay para 64, pero no hay todavía para ARM. Y posiblemente en el futuro todavía no lo hay, no lo habrá. Así que ese es mi inconveniente. Súper complicado en realidad. Docker, sí, con Docker puedo instalarlo. Sí, sí lo puedo instalar, pero nuevamente, chicos, va el hecho que les comentaba. Yo lo menos que quiero en el curso es que las personas que no son técnicas se sientan como que el profe está mandando comandos y comandos y comandos y no entiendo nada. ¿Sí? Eso es lo que menos quiero hacer. Claro, claro, sí, digamos, entonces la idea del curso es que sea para todos. Entonces, por eso yo pensaba en la interfaz GUI, ¿no? En la interfaz digamos, gráfica, pero si nosotros colocamos un Docker a punta de comandos, también va a ser bien difícil que se entienda correctamente, ¿no? Entonces, esa partecita entiendan. Y no se preocupen, yo voy a solucionar el inconveniente, de algún u otro modo lo vamos a solucionar. ¿Ok? Muy bien, entonces les decía, es importante que nosotros cuando modelemos una base de datos siempre identifiquemos lo que se denomina el core del negocio, ¿no? Esta palabrita, como el núcleo, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante hacer esta parte.
¿no? Entonces yo identifico cuál es mi tablita, digamos, transaccional, ¿verdad? Cuál es la que me va a brindar plata en este caso, que sería cita, ¿verdad? Porque la cita es la que soporta en este caso, chicos, mi empresa, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar eso, porque nuevamente, chicos, yo puedo registrar miles de clientes, puedo registrar miles de veterinarios, miles de mascotas, pero si no tengo la tabla de cita bien hecha, por ejemplo, chicos, tendríamos un gran problema. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes modelen, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer, y eso lo hablamos en el entendimiento del problema, es identificar cuál es el objetivo, ¿verdad? De su base de datos, ¿no? ¿Qué proceso está cubriendo? ¿No? Entonces, cuando hacemos eso, nosotros podremos identificar, en este caso, el core. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, nos habíamos quedado en una parte muy importante, que era el modelo de entidad-relación extendido, ¿verdad? Entonces vamos a irnos rapidito hacia ahí para poder explicarlo correctamente. Entonces, chicos, como les había comentado, el modelo de entidad-relación extendido lo que hace básicamente es ampliar el modelo de relación clásico, ¿no? Como les dije, chicos, ¿por qué? Porque muchos programadores se quejaban de que sus modelos UML no podían o no tenían, en este caso, una relación directa con un modelo entidad-relación, ¿verdad? Y quizás en este caso, chicos, tiene sentido, pero nunca se entendieron, ¿no? Esos dos mundos nunca se entendieron correctamente. Pero por ahí, en este caso, chicos, nació alguien y dijo, oye, vamos a ampliarlo, o sea, vamos a ver el modo de cómo vamos a mover, ¿verdad? Nuestras entidades, nuestras relaciones, y vamos a crear lo que se denomina un modelo de entidad-relación eh, extendido, ¿ok? Entonces, ¿qué hace ese modelo de entidad-relación extendido, chicos? Ayuda a representar estructuras más complejas, como herencia, ¿verdad? En las personas que han programado utilizan, en este caso, mucho la herencia, ¿no? Sobre todo en programas grandes, ¿verdad? Se utiliza, en este caso, ciertos patrones que utilizan, por ejemplo, cierto tipo de herencia. Relaciones entre relaciones, ¿no? Un tema de agregación, que lo vamos a ver también, chicos, en un momento. Y permite, en este caso, chicos, reflejar la variabilidad y la especialización del mundo real, ¿no? Lo que nosotros conversábamos ese día. ¿Qué sucede, chicos, si yo solamente estoy registrando en mi base de datos un veterinario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tengo una recepcionista? ¿Qué pasa si tengo un asistente? ¿No? ¿Qué pasa si tengo un chofer? Son tipos de empleado, ¿verdad? Entonces, eso, chicos, es un problema que nosotros deberíamos poder representar en nuestra base de datos. Lo interesante y lo bueno es que existen opciones, diferentes opciones para poder manejar ese tipo de problemas. Y eso, chicos, es a lo que va el modelo de entidad-relación extendido. ¿Sí? Entonces, el primer caso, chicos, y esto ya lo habíamos visto así rápidamente el día jueves, era que nosotros teníamos dos casos específicos, ¿verdad? Uno era la generalización y otro era la especialización, ¿verdad? Cuando hablamos en este caso de generalización, lo que vamos a hacer es agrupar varias clases en una sola entidad, ¿sí? Y cuando hablamos en este caso, por favor, chicos, los mensajes pueden hacer un chat privado y pueden conversar en ese chat privado. Les recomiendo que lo hagan ahí porque distraen a los demás compañeros, ¿sí? Entonces, tenemos generalización, recuerden que es agrupar varias entidades específicas en una entidad más general, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos en este caso veterinario recepcionista y lo colocamos en este caso en una sola tabla empleado, ¿sí? Por otro lado, teníamos lo que se denomina especialización, que es en este caso, como su nombre lo dice, buscar especialistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos una entidad general en subconjuntos más especializados con atributos propios. Entonces, ¿qué hago yo? El empleado divido y creo una tabla para veterinario
y creo otra tabla para recepcionista. Y si tengo en este caso otra tabla para un delivery, también le creo de repente, su tabla sola, ¿no? Nuevamente, chicos, estas son decisiones, ¿verdad? Son decisiones de diseño. Si yo utilizo generalización o yo utilizo especialización, cada una tiene su pro y sus contras, ¿verdad? Entonces, algo importante, chicos, que hay que tener en cuenta es que en Chen sí hay, ¿verdad? Una notación extendida. En Crowfoot no existen símbolos nativos, ojo, pero nosotros podemos modelar tanto la generalización como la especialización de dos formas, ¿no? Primero, chicos, si hablamos de la especialización, ¿verdad? Recuerden que estamos buscando una tabla, digamos, como especialista, lo que haríamos es crear tablas, ¿verdad? Por veterinario y por recepcionista, como ustedes pueden observar en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi entidad padre, un segundito, copio esto de acá, mi entidad padre, que vendría a ser empleado, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es, ok, esta entidad la voy a, digamos, desdoblar, ¿no? Y voy a crear dos tablas adicionales, como ustedes pueden observar, una tabla que me representaría, en este caso, chicos, a todo lo que es recepcionista, ¿verdad? Esa sería una. Y la otra tabla que me correspondería a el veterinario. ¿Sí? Entonces, esa es una forma en la cual nosotros podríamos representar. Exacto. Ajá. Ahí viene lo interesante. Cuando nosotros, en este caso, chicos, tenemos herencia, ¿verdad? Cuando hablamos de herencia, básicamente hablamos que existe un padre y existe un hijo, ¿verdad? Aquí, chicos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Por qué ponemos clave primaria y clave foránea aquí? Porque en este caso, chicos, la misma clave del empleado, ¿verdad? La misma clave del empleado va a pasar, en este caso, chicos, hacia recepcionista, ¿no? Entonces, yo creo un empleado, le pongo su nombre, por ejemplo, Juan, su DNI, bla, 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 su salario, ¿cierto? Y después lo que hago básicamente es decir, ok, ese ID, déjeme poner por ejemplo acá un ID de 1, ¿no? De ese empleado 1, lo que vamos a hacer, este mismo ID lo vamos a copiar para acá. ¿Por qué, chicos? Porque yo no creo un nuevo ID, porque yo necesito tener o mantener esa referencia a mi recepcionista, ¿verdad? Entonces, el ID de empleado, como ustedes pueden ver acá, lo que está haciendo es replicarse. Entonces tengo un ID 1, acá también voy a tener un ID 1, y le voy a colocar su turno. Le puedo colocar, en este caso, chicos, más atributos que son netos del recepcionista, ¿no? Igual acá, si yo supongamos tengo otro empleado 2 que vendría a ser un veterinario, este ID, ¿verdad? Va a pasar aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo mantenga la referencia. Exacto, sí, eso es cierto. Eso es cierto, Nelson. Y ahí te doy mucha razón. Podría confundir, ¿verdad? Si es que nosotros no vemos el esquema, ¿no? Y eso es una cosa importante, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos analistas de datos que se confunden mucho porque no ven el modelo. Y a veces empiezan a agarrar a las tablas y le meten consultas SQL, sacan información en este caso, pero al final no entienden las relaciones. Y este tipo de relaciones en específico, como les comentaba, a veces no se utiliza mucho, ¿no? A veces, ¿qué prefieren algunos? Dicen, bueno, ¿sabes qué? Mire, yo no voy a hacer especialización, no voy a hacer generalización, borro la tabla empleado y me quedo generando los datos de recepcionista y veterinario en este caso, ¿no? Como únicas tablas, como tablas solas, ¿no? Como les dije, chicos, ahí hay diferentes formas de hacerlo y eso va a depender, en este caso, chicos, de cómo quieren almacenar su información, ¿no? Esto de acá, probablemente, como ustedes ven, es mucho más amigable con un desarrollador, ¿verdad? Entonces, un desarrollador ve este esquema y entiende que hay una relación, en este caso, de herencia.
¿verdad? Pero si nosotros en este caso lo llevamos a otro campo y le damos a un DBA, probablemente me va a decir justo lo que tú dices, Nelson. Me va a decir, oye, pero ahí no habría un problema con los IDs, ¿verdad? O sea, habría una confusión simplemente por el hecho de tener uno en varios. Entonces, eso, ¿no? Ahí vendría quizás una estrategia de generar, en este caso, diferentes IDs, de mantenerlos, en este caso, de una manera que puedan ser únicos por cada una de las tablas. ¿Sí? ¿Se entiende, Nelson? Un ratito, Dante. Chévere. Exacto, viendo los requerimientos. Ahora sí, Dante, dime. Bueno, al respecto, usted está haciendo una separación, una subdivisión de Uh -huh. recepcionista y veterinario, ¿no? Que están relacionados con la tabla empleado, Uh -huh. ¿no? Esto solamente es en función a que hubieran otro tipo de empleo, por ejemplo, ¿entraría también mantenimiento ahí? Yo he visto que a veces entra mantenimiento. ¿Podría ser? Claro, todos. Sería O una sea, tabla. los que son empleados tendrían, y que tienen un atributo separado, ¿verdad? Podrías colocarlo ahí. Por ejemplo, Correcto. recepcionista, supongamos acá, tiene un turno y el veterinario, por ejemplo, tiene una colegiatura, que eso no lo tiene el recepcionista. Entonces, si tú tienes, supongamos, un profesional que tiene, supongamos, eh, un atributo diferente de todos los que tenemos en empleado, tú tendrías que generarle su propia tabla, ¿no? Por ejemplo. Y esta es otra cosa importante también, chicos. Miren, esto de acá nos puede generar, a veces, más que ayuda, nos puede generar quizás más dificultades al momento de modelar, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que yo tengo empleado, ¿no? Mi tabla padre. Luego de ese empleado, supongamos que yo tengo doctor, ¿verdad? O especialista, si quieren, ¿ah? Especialista. Y de ese especialista tengo otra relación más porque tengo diferentes especialistas, ¿no? O sea, podría en este caso, chicos, generarnos una estructura jerárquica que, como nos dijo Nelson, podría en este caso, chicos, generarnos muchas entidades y muchos IDs, en este caso, que van a ser compartidos, ¿no? O sea, si yo tengo empleado, especialista, supongamos que de ese especialista tienes doctores, tienes de repente, no sé, de otra área, otros especialistas, etcétera, etcétera. Entonces generarías una estrategia, un diseño, en este caso, en pirámide, ¿no? Y es por eso que algunos, ¿no? Como les dije, decisión de diseño, importante ahí tener en cuenta esto, optan a veces por no utilizar especialización, de repente eliminar esta tabla de empleado y en recepcionista generar los datos que son específicos de recepcionista, en veterinario generar los datos que son específicos de veterinario y así sucesivamente. Exacto, por eso se llama herencia, como nos dice Nelson, ¿no? Sí, o sea, ese es el inconveniente, ¿no? O sea, podríamos generar una estructura que quizás se vuelva insostenible si es que nosotros somos como que muy pegados, llamémoslo así, a lo que es programación, ¿no? Generaríamos una herencia muy grande, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Nos puede servir para algunos casos? Sí, nos puede servir, pero tiene en este caso esa tendencia de crecer probablemente como una pirámide, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque arriba está la más general y hacia abajo van las más específicas, que podría en este caso, chicos, volverse un poco insostenible a la larga, ¿no? Por ejemplo, yo creo acá, ¿no? Acá pongo mi tabla más general, ¿verdad? Y hacia acá voy hacia abajo, haciendo muchas más tablas específicas. ¿No? Imagínense cuánto podría crecer. ¿No? Y acá tendría tablas específicas. Como les dije, es decisión de diseño también. Listo. Entonces, esa es la primera especialización. Generamos una tablita padre, ¿no? Acá le ponemos una P de padre y tenemos tablitas hijo, llamémoslo así, eh, aquí. Muy bien. Vamos acá. ¿Qué es la generalización? ¿No? Entonces, la generalización dice, ¿sabes qué? Yo no quiero crear tantas tablas, ¿verdad? No me importan generar muchas tablas y voy a generar mejor un campo que se llame tipo de empleado. Y voilà.
soluciono todo el problema, ¿no? También dicen algunos. A ver, rapidito, dice Carlos, dice, hace un tiempo se puso en modo usar frameworks como Entity Framework, te genera la base de datos basada en un modelo que se basa mucho en herencia y otros conceptos de programación. Exacto, correcto. Sí, Carlos, yo utilicé Entity Framework en sus inicios, hace ya unos buenos años. Me llamó la curiosidad de utilizar todo el esquema que había creado Microsoft con C Sharp, ¿no? Tenías Entity Framework, tenías LinkQ, y, o sea, digamos, para un programador era como que voy a generar mi base de datos en base al código, ¿verdad? A mis estructuras de objetos. Pero después nos dimos cuenta de que en realidad no puedes tratarlas así tampoco, ¿no? Y por eso es que nacieron, por ejemplo, bases de datos como NoSQL, hay unas bases de datos de objetos, ¿no? Y como les dije, en realidad el concepto, como ustedes lo están viendo, chicos, de base de datos es sencillo, sino que el problema siempre va a venir, chicos, cuando tenemos base de datos como un ente separado, programación como otro ente separado y cada uno tiene que entender el trabajo del otro, ¿no? El programador siempre va a querer que hagan las cosas del modo de programación, y el de base de datos probablemente va a querer que las cosas que él está haciendo como base de datos se puedan replicar en programación, ¿no? Ahí está el ¿sí? Correcto, sí, exacto. Gracias, Carlos. Buen aporte, en realidad, buen aporte, porque Microsoft en ese tiempo le entró con fuerza al Entity Framework, ¿no? Sigue todavía, pero ya bajó, tuvo digamos, un hype bien fuerte hace unos buenos años. Entonces les decía, chicos, generalización, ¿no? ¿Qué hace generalización? Dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa crear tablas, voy a generar un atributo que dice tipo de empleado y cuando aplica, ¿verdad? Por ejemplo, colegiatura aplica a un veterinario. Entonces, si yo tengo tipo de empleado veterinario, voy a colocar su colegiatura. Perfecto, funciona. Si tengo una recepcionista, tipo de empleado recepcionista, no tiene colegiatura. Entonces, voy a permitir que esta colegiatura sea vacío, ¿verdad? Lo puedo dejar como null. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una tabla que probablemente tenga muchos atributos vacíos, ¿verdad? Entonces, eso es el inconveniente. Quizás para muchos no tenga un inconveniente que nosotros hagamos este tipo de generalización, ¿verdad? Que tengamos algunos campos vacíos y básicamente colocar un atributo que me permita, en este caso, generar diferentes tipos de empleados, ¿no? ¿Es una opción válida nuevamente, chicos? Sí lo es, así como la especialización es una opción válida, también lo es, pero tienen que ustedes ver cuál les convendría más, ¿no? Generar o tener tablas separadas, ¿no? Que también tendría su problema a la larga, o tener de repente una tabla en donde yo coloque una cantidad de atributos que se apliquen en este caso a todos los tipos de empleados que yo voy a tener y dar la posibilidad de que tenga varios nulls, ¿no? O sea, como les dije, colegiaturas no lo tienen todos, solamente lo tendrían, en nuestro caso, los veterinarios. Entonces, si yo creo un delivery, colegiatura, el campo colegiatura de ese delivery va a ser null. Si yo tengo una recepcionista, el campo en esta colegiatura de esa recepcionista va a ser null, o sea, no va a tener valor. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos, ambos casos? Bien, perfecto. Entonces, nuevamente, es muy importante tener en cuenta acá que necesitamos entender, como dicen ustedes, y lo hemos repetido hasta el cansancio desde el inicio, los requisitos. Y también, chicos, no hace mal tener una conversación con los, si es que ya tienen un equipo de desarrollo o una persona de desarrollo o una persona que represente ese equipo de desarrollo, tener una conversación para entender un poco mejor cuáles serían, en este caso, los requerimientos por ese lado también. ¿Ok? Chévere. Bien, agregación, ¿verdad? La agregación lo que permite en este caso, chicos, es tratar una relación como si fuera una entidad, ¿no? Esto, chicos, digamos que eh, se va a dar en situaciones específicas, ¿verdad? Y voy a poner la pizarra porque la situación que vamos a tener acá es
digamos, específica. Cerrar. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos registrar, ¿verdad? Recuerden que nosotros teníamos una cita, tenemos un supervisor de veterinario, y supongamos que llega un caso que va a tratarlo ese supervisor, ¿no? Entonces, ahí, chicos, hay una relación adicional, ¿verdad? Ya no es una relación de cita. Si nosotros queremos, ¿no? Basados en nuestro modelo, voy a colocar el modelo mientras voy conectando, si nosotros queremos, supongamos, hacer que ese supervisor revise, por ejemplo, a la mascota, ¿no? Le haga, en este caso, una atención, ¿cómo lo haría? ¿Verdad? Porque se supone que en la cita el veterinario regular da el diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, para esos casos, chicos, cuando nosotros necesitamos generar, porque hay una relación, necesitamos, digamos, modelar esa relación, nosotros tenemos estos casos de agregación. ¿Ok? Entonces, voy a poner la pizarra rapidito para mostrarles cómo se vería. ¿Ok? Entonces, poner acá. Entonces, vamos a modelar esta relación. ¿Okay? Entonces, habíamos dicho que, ustedes pueden ver ahí mi pantalla blanca, sí, perfecto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Habíamos dicho que nosotros tenemos, vamos a poner acá, relación de agregación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación de agregación, lo que nosotros queremos en este caso, chicos, hacer es lo siguiente. Es que podamos nosotros hacer que el veterinario, ¿no? Nuestra entidad veterinario, ¿verdad? Que tenía una relación de uno a muchos con cita, ¿verdad? Pueda en este caso, chicos, hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Y quién hace esa evaluación? Vamos a poner acá, PK y de veterinario, porque este era nuestro modelo. Y nosotros teníamos, ¿no? Los atributos normales y teníamos acá un FK supervisor, ¿no? Entonces, ¿quién haría en este caso, chicos, esa atención o esa atención adicional, el supervisor? Entonces, esa relación yo no la puedo modelar, ¿verdad? Yo no puedo agarrar nuevamente al supervisor y colocarlo con cita, ¿verdad? No, no funcionaría así. Entonces, necesito en este caso, chicos, sí o sí, ¿verdad? Voy a extender un poquito acá la cita. Necesito sí o sí yo tener acá una relación de agregación. Voy a colocar EK, acá está la ID de cita. Recordemos que tenemos acá dos FKs. Un FK con el ID veterinario y tenemos otro FK con el ID mascota, ¿verdad? Listo. Entonces, chicos, ¿qué tendría que hacer? Voy a crear una tabla adicional, ¿verdad? Que me permita hacer esa evaluación. Entonces yo puedo colocar acá evaluación, ¿correcto? Debería colocar tilde. ¿Okay? Evaluación, ¿listo? Y obviamente que esa evaluación va a tener su propia clave primaria, ¿correcto? Y
Después, en este caso, chicos, nosotros vamos a tener algo importante, ¿verdad? A ver, ya tengo en este caso la evaluación. ¿Qué más necesito? Recuerden que la evaluación es cuando mi supervisor o el veterinario, digamos, cabeza, ¿verdad? De todos nosotros hace una evaluación adicional. ¿Ok? FK cita, correcto, porque necesito saber en este caso los detalles de la cita, ¿verdad? Entonces, FK cita, correcto, y de cita. ¿Por qué? Porque en la cita, chicos, yo voy a poder en este caso tener los datos de quién? De la mascota, ¿no? Voy a poder en este caso también acceder a el diagnóstico, ¿verdad? Que ha dado en este caso el otro veterinario, ¿sí? Ajá. Ya, por ahí Felipe nos dice FK cliente. Pero acuérdate, Felipe, de que la cita tiene en este caso una relación con la mascota, ¿verdad? Y la mascota, ¿verdad? Tiene una relación con el cliente. O sea, podríamos en este caso, por medio de SQL, nosotros navegar sin ningún problema, ¿no? Ajá, FK mascota. No sería un FK mascota. ¿Por qué? Porque la mascota ya está con esta relación de la cita. Acuérdense, si yo tengo acá la cita, ¿verdad? Esta de acá me permite ir a esta tabla y poder agarrar los otros atributos. ¿Ya? Correcto. Sería el FK supervisor. Ahí lo pusiste justo, no me había dado cuenta. Sería una clave foránea al supervisor. Entonces, yo voy a colocar acá FK y de supervisor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no lo va a evaluar cualquier veterinario, lo va a evaluar en este caso un supervisor. Sí, sí, Nelson, porque lo que sucede en este caso, recuerda que no podría, o sea, no habría forma de que el supervisor lo vea. O sea, ponte en esa situación, ¿no? Normalmente, cuando, de acuerdo a nuestro modelo, ¿qué sucede? Llega, ¿no? Llegamos con nuestra mascota, ¿verdad? En la misma tabla de cita, nosotros tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Acá le voy a agregar, tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Eso de ahí lo llena, en este caso se supone el veterinario, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos que el veterinario junior o el veterinario de turno no puede o necesita en este caso una segunda opinión, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ya no podríamos relacionarlo nuevamente con cita, ¿no? ¿Por qué? Muchos dirán, ¿por qué? Porque acá tenemos ya el IDE del veterinario, ¿no? Entonces ya lo complicaríamos y colocaríamos más data. Entonces por eso creamos esa tabla de evaluación, Nelson, ¿no? ¿Y qué va a tener esa tabla? No solamente tiene esa data, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, la fecha de evaluación, que es importante. Podríamos poner, supongamos, algún comentario. Podríamos poner el tipo de evaluación. Y supongamos, le ponemos su veredicto, ¿no? O no sé, su diagnóstico también, o veredicto, como deseas dar, ¿no? Por ejemplo, si el primer veterinario dice A, ¿verdad? Y necesitas una segunda opinión, o él dice, mira, mejor lo elevo a mi compañero, en este caso que es especialista, bla, 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 bla. Yo opino que es, en este caso, A. Mi supervisor de repente llega y tiene un veredicto distinto, o de repente valida lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso tendríamos esto, ¿no? Tendríamos el IDE de la evaluación, tendríamos el IDE de la cita para relacionarnos con cita, y el IDE de, o el FK en este caso con el IDE de supervisor. ¿Estamos? ¿Los demás? ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces, recuerden chicos que dos cosas importantes.
una cita, ¿verdad? Solamente va a tener una sola evaluación, ¿verdad? Importante, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, recuerden una relación, vamos a colocarlo acá, nuestra, desde cita, bajamos hasta aquí, hasta cita, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería la cardinalidad? Para empezar, en números, sería una relación uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, ¿cómo sería? Exacto, muy bien. Gracias, Nelson. Sería uno a uno, ¿verdad? Uno a uno. ¿Ok? Y lo siguiente en este caso, chicos, tendríamos que preguntarnos si es obligatorio o no, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿va a ser obligatorio siempre tener una evaluación? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iría en este caso, chicos, el opcional? A ver, pregunta del millón de dólares. Ajá. En evaluación, en evaluación, en evaluación. Pues nos dicen en cita. A ver, ¿qué más por ahí? Ya, si no hay cita, no hay evaluación. Pues Rubén nos dice cita. Sí, Nicolás. Mi pregunta era, ¿verdad? Ya determinamos que la relación entre cita y evaluación es una relación de uno a uno, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta sería si es obligatorio o es opcional. Entonces, lo que me están diciendo es que las evaluaciones son opcionales, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón sería, ¿en dónde coloco el opcional? ¿Aquí o aquí? A ver. A veces chicos, cuando programamos, nos olvidamos de eso porque este, hay algunos editores, en este caso algunos programas, que te hace la relación y tú ves, cuando jala la ID, tú dices, ah, ya está bien. A ver, por ahí me dicen evaluación, evaluación, cita, ya. Entonces, para resolver el problema, chicos, acuérdense siempre lo que les comentaba, ¿no? Eh, exacto, sí. La respuesta correcta es en cita. Aquí va. No se olviden de eso. No, a veces, chicos, y ese es un problema a veces de las cardinalidades, ¿no? Eh, ese es el problema a veces de las cardinalidades. Entonces, eso tienen que un poquito acostumbrarse a hacerlo, ¿sí? Y para el otro lado, entonces, chicos, ¿cómo sería? Sería obligatorio, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo aquí? La cita, en este caso, chicos, sí o sí, para que exista una evaluación, la cita tiene que crearse sí o sí. Para que exista una cita, la evaluación en este caso es opcional. ¿Correcto? Nuevamente, lo repito, ¿ya? Para que la evaluación, en este caso, chicos, se dé, se cree, la cita es obligatoria. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, pues, tenemos acá la obligatoriedad. Para que la cita exista, ¿verdad? No es obligatorio que la evaluación se cree.
¿Sí? Por eso tenemos esto de acá. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Perfecto. Eso, chicos, pasa muy a menudo. No es la primera vez que les pasa. A veces yo también cuando creo mis relaciones me pongo a pensar dos veces, ¿no? Sino que cuando utilizamos programas ya más sofisticados, chicos, esto se hace automáticamente, ¿no? O sea, ya no tenemos que pensar a veces en esto, sino prueba-error. Si no lo jala el ID, es porque está mal la relación. Entonces lo hago de otra manera y si lo jala el ID, ya está bien. Pasa, chicos, no se preocupen. Listo. Vamos por la otra relación. Entonces, sabemos que tenemos acá un FK con supervisor, ¿cierto? Aquí. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cómo sería nuestra relación? Entonces voy a jalar acá la línea solamente y ustedes me van a decir cómo es. A ver, cuéntenme. Primero, empecemos en este caso, chicos, por ¿qué tipo de relación es? En cantidad, no opcional obligatorio, sino en cantidad. Es uno a muchos, muchos a muchos. Ajá, Jonathan nos dice de uno a uno. Ya, a ver, ¿qué más por ahí? Uno a muchos, Ya, ok, por ahí nos varias dicen uno a evaluaciones muchos. y una sola supervisión. Ujú. Ya, por ahí Nicolás también nos dice uno a muchos, correcto. Correcto, es uno a muchos, ¿verdad? Sencillo porque un supervisor, ojo, un supervisor puede atender en este caso muchas evaluaciones. O sea, no solamente va a ser una, ¿verdad? Es casi la misma relación del veterinario, ¿no? El veterinario puede atender muchas citas. ¿Sí? Correcto. Entonces, ya sabemos que sería uno, ¿verdad? Uno para el lado de veterinario, muchos para el lado de evaluación, ¿no? La patita. Listo. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál es obligatorio? ¿Cuál no es obligatorio? A ver, empezamos nuevamente con la parte interesante. Obligatorio sería de la parte veterinaria y de supervisor. Ya, FK y de supervisor. ya, a ver. FKI de supervisor. A ver, Tiene que entonces, para el lado, en este caso, del veterinario, ¿no? Para el lado del veterinario, ¿aquí qué iría? A ver, para el lado A. Y acá lo vamos a nombrar lado B. obligatorio y el otro es opcional. Pero otro es opcional. Ya, a ver. Entonces, a ver, empecemos en A, ¿verdad? En A, ¿cómo iría? Si yo quiero en este caso registrar un veterinario, necesito que la evaluación esté. O No, ¿verdad? O sea, si yo quiero registrar un supervisor, no tendría en este caso que estar o que generar en este caso la evaluación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué iría acá? Nos iría un opcional, ¿verdad? Voy a poner acá opcional. Con eso estamos diciendo en este caso que la evaluación, correcto. Y en B, ¿qué iría? Entonces, para que yo pueda registrar una evaluación, ¿correcto? ¿Necesito un supervisor? sí, Sí, ¿verdad? Correcto. Sí, Jonathan, porque, ¿por qué? ¿Quién te va a hacer la evaluación, Jonathan? El supervisor, ¿verdad? Claro, pues. Exacto. Ahí está. Y si quitamos esto de acá, ya tenemos
nuestro modelo. ¿Se entiende, chicos, esta relación de agregación? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, chicos. Entonces estamos hasta aquí, vamos caminando bien. Entonces, lo siguiente que tendríamos que ir pensando, como el agua del Rímac. Como el agua del Rímac en época de lluvia, porque después no hay agua. Listo, entonces, un segundo para actualizar esta parte. Voy a colocar por acá. Listo, entonces, chicos, esa sería una forma, vamos a poner nuestra diapo, esa sería la forma en que nosotros hacemos una relación de agregación. Nuevamente, chicos, la agregación es cuando nosotros básicamente no tenemos una forma, ¿verdad?, en la cual nosotros queremos representar una relación, porque en este caso ya no había forma de representarla, ¿no? No teníamos esta posibilidad de representar que el veterinario atiende en este caso, perdón, queremos que el veterinario supervisor haga en este caso, chicos, esta evaluación, ¿no? Entonces, esta sería la forma en la cual nosotros podemos hacer una agregación. Ojo, y esto es lo importante, chicos. Nosotros conforme vamos a ir trabajando, ¿verdad? Vamos a agregar y vamos a hacer crecer más a nuestro modelo, ¿no? Lo siguiente, chicos, ya lo hemos visto, ¿no? Es una relación recursiva. Esto ya lo hicimos antes, ¿no? Pero es parte también del modelo extendido, ¿no? Entonces, aquí básicamente nosotros tenemos un supervisor y queremos modelar, en este caso, chicos, esa relación. ¿Listo? Entonces, vamos a actualizar nuestro modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá solamente tenemos toda la parte de veterinario, cita, cliente, mascota, y nos faltaría en este caso agregar nuestra evaluación, ¿verdad? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es ir a nuestro draw.io. Exacto, vamos a trabajar ahí. ¿Ok? Un segundo para cargar rápido mi archivo y pongo mi pantalla, porque en realidad es positivo. Vamos a ver por aquí. Segundo, van abriendo su modelo, el modelo que ya tenemos trabajado. Ya. Listo, entonces voy a compartir. Listo, entonces ese es nuestro modelo, ¿no? El modelo que nosotros teníamos, creo que no tengo acá no está actualizado mi modelo. Así que sería una buena oportunidad para que nosotros revisemos en este caso nuevamente cómo cambiar en este caso las puntas, ¿no? Entonces vamos acá, las cardinalidades. Entonces, rapidito, esto está bien, ¿verdad? De uno a muchos con cliente. ¿Listo? Acá, esta relación, le voy a borrar voy a borrarle y ok, se lo arreglo. Problema.
Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Qué es esto? A ver. Ya. Quería que guarde nomás. Listo. Entonces, lo que... Del lado de mascota, parasita, ahora vamos a colocarlo como lo tenemos en pantalla mejor, para que no tengamos problemas. Vamos a colocarlo así, esto acá. Este acá es el que no colabora. Listo. Entonces, la siguiente relación que teníamos era entre mascota. Vamos acá a relación entidad. Y recuerden que agarramos esta relación genérica y simplemente apuntamos a donde nosotros queremos que vaya la relación. Después lo que hacemos, chicos, una vez de que lo colocamos, empezamos a cambiar las cardinalidades, ¿no? Entonces, en mascota ya sabemos que es obligatorio y 1, así que podemos ir acá y colocar obligatorio y 1. Y por el otro lado sabemos que es opcional a muchos. Entonces vamos a colocar acá opcional muchos, ¿no? Y tenemos diferentes opciones. Listo. Esa sería la primera. Si ocultamos esto para colocarlo ahí, para que se vea mejor. Listo. Esta relación también lo voy a borrar. Saco nuevamente este gráfico y colocamos ID veterinario y seleccionamos acá también ID veterinario. Simplemente para tener la relación. Después lo que hacemos es cambiar las cardinalidades. Recordemos que para el lado de ID veterinario sería obligatorio, ¿verdad? Un obligatorio, y para el lado de la cita sería obligatorio muchos. Y ya está. Ese es el modelo básico que tenemos, ¿no? Voy a poner redondeado sino filoso. Ahí está. Y ahora vamos a agregar nuestra relación, ¿verdad? La última que nosotros hemos colocado, que es colocar una entidad evaluación. Entonces recuerden que colocamos una lista, ¿verdad? Porque es más versátil trabajar con esto y colocamos evaluación. Listo. Entonces recordemos que aquí en los ítems nosotros tenemos uno que dice PK. Entonces vamos a buscarlo. Este es FK, row, ítem, ítem. Acá está, PK, ¿verdad? Entonces lo jalamos y pum, lo colocamos ahí. Recuerden que lo bueno de la lista es que nos permite moverlo como quisiéramos. Entonces aquí vamos a colocar nuestro ID de evaluación. ¿Listo? Y luego tenemos dos claves foráneas, ¿verdad? El FDK de cita y el FDK de supervisión. Ahora, ese es importante en este caso, chicos. Es importante tener en cuenta una cosa, chicos. En software más avanzados, esto es un software de dibujo nuevamente, como les comento, en software más avanzados, cuando ustedes colocan la relación, automáticamente les va a jalar el ID, ¿no? O sea, esa es la ventaja del software automatizados, obviamente que cuestan un poquito más, pero en este caso nosotros tenemos que crear el ID y tenemos que crear las relaciones, ¿no? Lo bueno es que se aprende un poquito más porque sabemos por qué va el ID ahí, ¿no? Sabemos que de un lado es, en este caso, obligatorio y del otro lado puede ser opcional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos esa versatilidad, ¿ok? Entonces, vamos por aquí y tenemos evaluación. Habíamos dicho que tenemos un FK, entonces vamos a buscar nuestros FKs. ¿Okay? Tenemos FK y vamos a colocar aquí ID cita y colocamos otro FK que sería el ID supervisor, ¿no? Listo. Lo tenemos ahí. Recuerden que si ustedes desean le pueden colocar el guión bajo. Yo normalmente lo utilizo. A veces me olvido, pero casi siempre lo trato de utilizar. Listo. Entonces, colocamos algunos atributos acá adicionales, como fecha de evaluación. Colocamos otro atributo como comentarios.
Acá recuerden que con ítem es donde colocamos uno más. Ponemos aquí tipo de evaluación. Y finalmente colocamos un ítem más que sea su veredicto. ¿Listo? Muy bien. Y ahora hacemos nuevamente nuestras relaciones, ¿no? Recuerden que la relación que vamos a tener es de cita con el FK de cita, así que jalamos nuestra relación y recuerden, iría acá hacia cita y por el otro lado va hacia aquí. Ahí está. Un segundo. Ahí está. Listo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar la cardinalidad. Entonces, recordemos que del lado de la cita, ¿verdad? Del lado de la cita sería uno opcional, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar aquí uno opcional. Uno opcional, ahí está. ¿Sí? Y del lado de la evaluación tendríamos uno obligatorio, ¿verdad? Entonces, vamos acá donde dice ninguno y buscamos uno obligatorio. Ahí está. Siguiente. Del lado del veterinario, vamos a pintar las FKs de amarillo, como hemos estado haciendo, simplemente para tener una referencia de que esos son nuestras claves. Entonces, acá tenemos y de supervisor, jalamos nuevamente la relación y los extremos los colocamos siempre hasta que se pinte azul, ¿sí? Una vez de que se pinta azul, ahí lo sueltan. ¿Eso por qué? Porque si no se relaciona con toda la entidad, ¿no? Y al momento de manipular se vuelve un poco más complicado. ¿Okay? Entonces, simplemente para hacerlo un poco más vistoso, lo vamos a bajar acá. Seleccionamos la relación del lado del supervisor. Recuerden que sería una opcional. Entonces buscamos acá una opcional. Y por el otro lado, por el lado de la evaluación, sería muchos obligatorio. Listo. Y eso sería nuestro modelo un poco más actualizado. Acá me falta la relación. Me falta la relación. Recursiva. Quisiera que se vaya al otro lado, créanme. Pero no nos colabora esto. A ver, a ver si lo podemos mover por acá. Bueno, en todo caso, vamos a utilizar otro tipo. Creo que con estas también se puede hacer eso. Vamos a utilizar esta. Sí, ese es un problema. A ver, pero... no quiero. La relación, acá está. Ahora sí. Entonces voy a colocarlo acá. Ya, ese es el inconveniente que les decía, ¿no? Que si yo lo coloco así, me va a salir la línea para acá. Entonces vamos a tratar de hacer esto. Y ya está. ¿No? Entonces lo que hice en este caso es una relación así, untitled, ¿verdad? Lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. De repente los que quieren hacerlo. Selecciono esta relación que se llama untitled relation y simplemente la coloco en el canvas y igual hago la misma, digamos, la misma acción que hacía con los otros. El problema es que lo va a colocar acá en el centro, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces lo único que hago es seleccionar digamos, el punto del centro y empiezo a arrastrarlo, ¿no? Y eso me permite modelarlo. Ahí está. ¿Ya?
Eh, a ver, en estilo con haciendo, por favor. Ah, ya, ¿con cuál estoy haciendo? Estoy haciendo con esta de acá, mira. Se llama Untitled Relation, como relación sin título. Untitled Relation. Está debajo del rombo que dice Relationship. Lo que pasa es que como tiene diferentes tipos digamos, de formas, ¿verdad? Y cada forma se maneja de cierto modo, entonces lo colocamos ahí ya. Entonces, la relación en este caso, chicos, de nuestro veterinario, recuerden que para el lado de veterinario sería obligatorio, muchos obligatorio, y para el lado de nuestro supervisor sería uno obligatorio. ¿Listo? Y eso, chicos, ahora sí ya 100% eso sería nuestro modelo entidad-relación ya colocado, ¿no? Ahora, ahí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la relación del empleado, ¿verdad? Si es que vamos a generalizar, si es que vamos de repente nosotros a, en lugar de veterinario, utilizar empleado, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar ahí, no se preocupe. Por el momento eso de ahí nos está ayudando, nos funciona para lo que nosotros estamos buscando por ahora. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió todo lo que es el modelo extendido, las relaciones, todo lo demás? Bien, perfecto. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos al break. ¿Listo? 15 minutos, ya saben, 9:15 regresamos. Y regresamos para hacer un casito de Urban Move. Con eso afianzar un poquito esto de modelamiento de entidad-relación. Y después ya nos empezamos a mover un poquito a la parte de la teoría sobre el modelo lógico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, 9:15 nos vemos. Exacto. Sí, podríamos hacer lo que dice Felipe, ¿no? Lo evaluamos al regreso del break, que cómo cambiamos veterinario para poder manejar diversos empleados.
Ok, listo. Entonces, este es nuestro modelo final, ¿verdad? Y una de las decisiones, justo que nos comenta Felipe, era ¿por qué no hacemos, o por qué en este caso, chicos, no agregamos, ¿verdad? Eh, o cambiamos principalmente veterinario por empleado, ¿verdad? Y le colocamos, digamos, un atributo que diga, por ejemplo, tipo de empleado, ¿no? Puede ser una opción, como les dije, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a duplicar este modelo, simplemente para hacer esa opción. Lo duplicamos, ¿verdad? Clic derecho en modelo. Vamos a ponerle acá modelo principal, vamos a ponerle. Vamos a ponerle aquí modelo 1. ¿Ok? Y en el modelo 1, por ejemplo, yo lo que haría, como nos comenta su compañero, sería poner acá empleado, ¿verdad? Simplemente aquí cambiamos, ya no sería de veterinario, obviamente, sería de empleado. Y aquí, en lugar de tener ID veterinario, le cambiamos acá también con ID de empleado. Agregamos un campo adicional, un ítem adicional, que sería en este caso, chicos, el tipo, o sea, sería un caso, por ejemplo, sería un modo de hacerlo, ¿no? Como les dije nuevamente, chicos, aquí es un tema de decisión, ¿no? De cómo iría. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Correcto? ¿Cuál es el único inconveniente que podríamos tener, chicos, aquí? Es que tendríamos, en algunos casos, null, ¿no? Tendríamos campos vacíos. Como les decía, por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos una recepcionista? La recepcionista no tiene colegiatura, por lo tanto sería un campo vacío. Por eso les dije que estas son opciones, ¿no? Opciones o decisiones que tendríamos que tomar nosotros al momento de modelar. Pero es un modelo válido también lo que nos da Felipe con lo que nos ha comentado. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Todos bien? Bien. Perfecto. Entonces vamos a regresar a nuestras diapos. Ya tenemos ahí dos modelos prácticamente, ¿verdad? Que hemos visto. Y ahora vamos a ver este caso de la empresa Urban Move, ¿verdad? Eh, el caso, chicos, está en el aula virtual y lo que vamos a hacer es identificar las entidades y atributos, vamos a identificar las relaciones, vamos a identificar las cardinalidades y vamos a hacer nuestro modelo. Como les dije, ¿de qué nos va a servir esto, chicos? Nosotros en clase ya teníamos, o bueno, como práctica, tenemos nuestro caso de hot pizza, ¿verdad? Pero en este caso vamos a agregar un caso adicional para que primero ustedes lo vayan trabajando, ¿verdad? Damos un tiempo razonable y después lo vamos a trabajar conmigo, ¿no? Para tener en este caso, para que ustedes puedan validar lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que eso también me importa mucho. La idea es que ustedes lo hagan y luego conmigo ya podemos en este caso ver que está bien, que está mal y decisiones en este caso de diseño, ¿ok? Entonces recuerden que el caso, si es que no me equivoco, está en... Vamos a entrar a contenido. Está. Está aquí dentro de semana 2, actividades, y ahí están los casos de modelado, ¿no? Ahí ingresan. El segundo caso es el de Urban Move. ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos 20 minutos, ¿está bien? Para que lo puedan
resolver para que puedan, en este caso ustedes, hacer lo que se les pide. Y después de esos 20 minutos, regresamos conmigo y lo solucionamos. Cosa que ya tenemos toda esa práctica y después de esa práctica ya hacemos el siguiente tema. ¿Ok? Entonces, 20 minutos, son 9:22, 9:42, estamos regresando. 9:45 ya de una vez, en todo caso. Entonces voy a poner en el chat que regresamos 9:45 para solucionar el caso, ¿no? Caso de Urban Move. ¿Listo? Ok. Cualquier duda, yo estoy acá conectado y si es que desean los puedo ayudar.